Bendito es tu nombre, glorioso es tu nombre, maravilloso es tu nombre, precioso es tu nombre, Señor. Solo tú eres digno, digno, digno. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, majestuoso es tu nombre. Sí, Señor, solo tú eres digno, digno de gloria. Tú eres digno, Señor. Bendito, bendito el nombre del Señor. 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 Aleluya, bendito el nombre del Señor. A ti, Padre, a ti la gloria, a ti, Señor. A ti la gloria, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a recibir la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros en esta hora. ¿Cuántos ya echaron fuera cualquier simulación en la vida como hijos de Dios? ¿Cuántos ya desecharon esa simulación? Vamos a seguir recibiendo del Señor la forma en como Él determinó hacer para que nosotros seamos capaces de desechar, de erradicar, de quitar la simulación y todo lo que concierne a la obra de la carne. Y por eso el Señor nos habló y nos ha venido hablando acerca de esa necesidad de vivir guiados por el Espíritu. Dice claramente el Señor en el pasaje que leímos el domingo pasado, que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Entonces, una característica indispensable en un hijo de Dios es que viva guiado por el Espíritu de Dios. Ahora vamos a seguir recibiendo y ampliando lo que el Señor tiene en este aspecto, porque hay cosas que necesitamos conocer, aunque es bastante amplio hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, pero hay cosas muy fundamentales que necesitamos recibir nosotros en este aspecto y vivirlo, aplicarlo, expresarlo. Ese es el propósito del Señor al revelarnos su palabra, de que nosotros expresemos lo que Él nos está revelando. Y vayamos de lleno de una vez para aprovechar el tiempo. Veamos la escritura en Juan capítulo 16, verso número 17. Leamos lo que dice el Señor en esta parte y cómo lo declara Él con sus propias palabras. Juan capítulo 16, verso 7, dice el Señor: pero yo os digo la verdad. ¿Qué dice el Señor? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice el Señor? Os lo enviaré. Ahora miren la palabra tan específica que usa el Señor. Dice: les conviene que siga el plan del Padre avanzando, y dentro del plan
está la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección, pero también regresar al lado del Padre, pero ahora enviar el Espíritu Santo. Y la palabra que él utiliza, y es muy específica, dice: les conviene que suceda esto. Les conviene. La palabra conveniencia ha sido mal empleada en el mundo. En el mundo la palabra me conviene se ha tergiversado, se ha cambiado, se ha utilizado incorrectamente. Porque si usted nota, ese dicho que se mantiene en el mundo, cuando dice tú solamente haces lo que te conviene, está mal empleado, porque no es lo que le conviene. O tú solamente recibes lo que te conviene, o solamente tú entiendes lo que te conviene, o solamente tú dices lo que te conviene. Pero esa palabra está mal empleada. Está mal empleada porque en todos estos ejemplos que he mencionado que se utilizan en el mundo, están enfocados hacia algo incorrecto, hacia que si habla lo que le conviene, está solamente que hablando una parte, no está diciendo todo lo que quiere decir o lo que debe decir. O si dice tú solamente oyes lo que te conviene, está diciendo que solamente pone atención a una parte de todo lo que se está hablando, pero lo demás lo desecha. Entonces, está mal empleada esta palabra en el mundo, por supuesto, cuando se dice te conviene. Tú, incluso cuando tú empezaste a asistir a la congregación, quizá compañeros, amigos o familiares dijeron: es que tú vas ahí porque te conviene. Pero te estaban diciendo por, no sé, por alguna ayuda o por algo que ellos decían que ibas a alcanzar al asistir, algún beneficio. Ahora el Señor, cuando habla de esta manera, la utiliza la palabra les conviene que me vaya, les conviene que suceda esto. Está enfocado y está declarando la verdad absoluta para nosotros. En el plan y en el propósito eterno del Padre ya estaba esto establecido. El Señor ya lo había hablado a través de un profeta llamado Jeremías, donde dice: yo pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andes en mis estatutos, en mis preceptos, que los obedezcas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla esto, está hablando de una continuación del plan eterno que debe de suceder, pero a la misma vez dice el Señor que es algo que nos conviene que suceda y que nos conviene que vivamos. Ahora sí, en el aspecto correcto, el que el Espíritu Santo, el que el Consolador, el que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas y tome control y nos guíe. Él sí usa esa frase de que les conviene, pero muy acertadamente, muy correctamente. A ti y a mí nos conviene de que el Espíritu Santo nos guíe. A ti y a mí nos conviene de que el Espíritu Santo nos revele. A ti y a mí nos conviene que el Espíritu Santo tome el control. Nos conviene, es algo que nos va a beneficiar, nos va a ¿qué? A nutrir, nos va a ¿qué? A enriquecer. Nunca la guianza del Espíritu, la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas, el gobierno del Espíritu Santo, nunca nos va a llevar a algo equivocado, a algo incorrecto, a algo que no tiene beneficio para nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor dice les conviene que suceda esto,
está hablando de que la obra del Espíritu Santo es la que va a dar continuidad al plan eterno del Señor, al plan eterno del Padre. Jesucristo vino aquí a la tierra, hizo la parte que le correspondía. Ahora dice el Señor Jesucristo, les conviene que el Consolador venga y que ahora continúe con la siguiente etapa. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos y entendamos y sigamos ampliando cuán grande y cuán poderosa es la obra del Espíritu Santo, porque de tal manera lo pone y lo establece el Señor. A ustedes les conviene que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas. Les conviene que el Espíritu Santo los tome el control absoluto. Les conviene que el Espíritu Santo continúe con esa etapa. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos claramente, pero que lo vivamos. Es que una cosa es recibir lo que dice el Señor y otra cosa es vivirlo. Cuando nos conviene, cuando lo vivimos, cuando lo oímos, pues solamente es información que recibimos. Pero ya cuando lo ejecutamos, ya cuando lo expresamos, ya cuando lo llevamos a nuestra vida cotidiana, entonces vemos que realmente sí nos conviene, como dice el Señor. Ya no es solamente lo que dice el Señor, sino que ahora lo experimentamos y decimos, es verdad, me conviene sellarme, me conviene que el Espíritu Santo tome el control, tenga la autoridad absoluta en mi vida. Es cierto lo que dice el Señor, es verdad, como dice él mismo, les digo la verdad, les conviene que el Consolador esté presente, que los guíe. Entonces, ¿cuándo tú te das cuenta de esta realidad? Cuando eres guiado. Entonces tú dices, es cierto, me conviene que me guíe. Cuando tú te recibes la directriz del Espíritu Santo y la llevas a cabo, la ejecutas, entonces te das cuenta que el Señor sí está diciendo la verdad. Sí está diciendo exactamente lo que el Padre ha establecido en su plan eterno y sí lo estás disfrutando. Entonces sí dices, es verdad lo que dice el Señor, me conviene. Entonces, para que nosotros disfrutemos de esta verdad, de que el Consolador sí está en nosotros, de que el Consolador sí ha venido y que nos guía, necesitamos experimentar esta realidad del Espíritu Santo. Que no sea solamente esta información, sino que sea realidad de nuestras vidas. Por ejemplo, para ti, en tu entendimiento, ¿qué es lo que has entendido? Esto lo hablamos en el grupo el día de ayer. ¿Qué es lo que has entendido que es servir a Dios? Para ti, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué te ha hecho entender el Espíritu Santo? ¿Qué es servir a Dios? Porque ciertamente dice el Señor que Él nos libertó del pecado y nos hizo siervos. Entonces ahora servimos a Dios, pero para ti, ¿qué es servir a Dios? El Espíritu Santo es el que se encarga en abrirte el entendimiento, pero ¿qué? Sirviendo a Dios. Por ejemplo, les aclaro, servir a Dios es una parte pequeña si tú tienes una participación en una actividad del templo. Si tú tienes una participación en el templo, limpias la alfombra, barras, limpias los baños, estás ciertamente sirviendo a Dios. Pero eso es una parte pequeña, mínima. Eso no es el todo de servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios?
Fíjate, si tú haces una suma de lo que tú recibes o cuánto tiempo tú estás, y yo también, involucrados en recibir de parte del Padre las directrices. ¿Cuántas horas en la semana tú estás involucrado recibiendo directrices del Padre? Tenemos varios lugares de donde recibimos directrices. Mencionen algunas. En Reforma Apostólica, ¿cuánto tiempo en Reforma Apostólica a la semana? Dura 1 hora 15, ¿verdad? ¿Qué otra fuente tenemos donde recibimos? El discipulado del cuerpo ministerial, una vez al mes. Ahora vayamos viendo las horas ahí. Una vez al mes son de 6 a 7 horas, pero es al mes. Ya tenemos 7 horas con Reforma, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra? Los congresos. ¿Eso cuándo se hace? Cada 4 meses. Entonces, si tú notas, tenemos fuentes de donde recibimos la revelación del Padre. Si solamente lo ponemos en una semana y lo hablamos solamente a nivel local, ¿cuántas horas tú dedicas a la semana para recibir del Padre, hablando localmente y hablando que no estamos, por supuesto, en un congreso, que no estamos? ¿Cuántas horas tú recibes revelación del Padre? Hablando ya localmente aquí, como aquí en el lugar donde estamos. Si te conectas y ves Reforma, es 1 hora. Estás en adiestramiento, 2 horas. Estás en el discipulado, 3 horas. Si vienes a los 2 servicios, el día viernes y el día domingo, ¿cuántas horas dedicas entre viernes y domingo? De 7 o 9 son 2 horas. Pues ¿cuántas horas llevamos ahí? ¿No están sumando? ¿No me están siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Cómo está? Es 1 hora de Reforma Apostólica, 1 hora de adiestramiento, 1 hora de discipulado, 2 horas de servicio de viernes, 2 horas de servicio del día domingo. 7 horas. Ahora, ¿cuántas horas laborales hay en la semana? No, 40 horas son las que trabajamos. ¿Cuántas horas laborales son las que tú tienes disponibles? Si tú duermes 8 horas, que supuestamente es el estándar, el día tiene 24 horas. Le quitas 8, ¿cuántas quedan? 16 horas en el día, ¿verdad? Son 16 horas laborales donde tú tienes, ahora fíjate bien, tú tienes oportunidad de servir a Dios. Porque tú recibes aquí, en el templo, recibes en adiestramiento, recibes en Reforma Apostólica, recibes en el discipulado, ¿qué? Todo el equipamiento, todas las herramientas, todas las directrices, toda la ubicación. Pero ahora tienes, durante las semanas, tienes tantas horas para servir a Dios. Ahora, ¿cómo sirves a Dios? Él te revela su plan eterno. ¿Para qué? Para que tú lo transmitas a otro ser humano. Entonces estás sirviendo a Dios. Cuando tú evangelizas, estás sirviendo a Dios. Cuando tú discipulas, estás sirviendo a Dios. Y si tú notas, en la orden que nos da el Señor en Mateo 28, verso 19-20, está implícito estos 2 aspectos. Ir y hacer discípulos, verso 19, pero en el verso 20, ¿qué dice? ¿A quiénes? A estos discípulos. Entonces, ¿ves? Se completa en esos 2 pasajes
la obra o cómo nosotros servir a Dios. Entonces tenemos durante la semana, ¿cuántas horas? 16 horas el lunes, 16 horas el martes, 16 horas miércoles, 16 horas. Bueno, si tú duermes más de 8 horas, pues son menos horas. Si duermes 10 horas, 12, entonces ya se reduce el horario. Pero en ese tiempo disponible es el que nosotros podemos servir a Dios. Sí, cuando tú discipulas y evangelizas, ¿qué estás haciendo? Estás sirviendo a Dios. Así. Por eso les decía que si tú tienes una participación en un templo, en una actividad de la congregación, ciertamente estás sirviendo a Dios, pero en ese espacio de tiempo. Pero tenemos mucho tiempo durante la semana para servir a Dios, para servirlo, para trabajar para Él. ¿Para qué? Evidenciar que somos hijos, para manifestar que somos hijos de Dios. Sí, cuando tú expresas que tú eres hijo de Dios, tú estás sirviendo a Dios, estás manifestando que Él es tu Padre. Ahora mira, para que seamos capaces, por eso el Señor Jesucristo dice, les conviene que el Espíritu Santo esté activamente guiándolos, esté activamente dirigiéndolos, que el Espíritu Santo esté activamente la autoridad total en sus vidas. Les conviene. Eso es parte del plan eterno del Señor, y para que nosotros seamos capaces de servir al Señor con excelencia, de servir al único Dios verdadero, pero con esa capacidad que viene por el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor dice les conviene, está hablando de un aspecto muy, muy real en nosotros, muy verdadero, muy cierto. Por eso dice les digo la verdad. Está hablando de algo realmente necesario que se lleve a cabo de esta manera, realmente de algo que se debe de manifestar, que el Espíritu Santo tome control absoluto, pero que nosotros lo dejemos y que nosotros lo vivamos. Esa es la parte que nosotros debemos de hacer. Entonces, si tú sirves al Señor, es porque el Espíritu Santo te está dando el poder y la capacidad, y tú te estás dejando guiar por Él. Amén. Vamos a ver y vamos a ampliar un poquito más acerca de esto, de la obra del Espíritu Santo, qué es lo que ha venido haciendo. Ve conmigo a Juan 3:5, aunque ya ese pasaje lo conocemos, pero leámoslo. ¿Qué dice Juan 3:5? Respondió Jesús y dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿y qué dice? Y del Espíritu. Ahora vayamos conectando por qué el Señor Jesucristo dice les conviene. Mira la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te introduce al reino? ¿Quién es el que hace posible que tú seas introducido al reino de Dios y que tú disfrutes de estar en el reino? Mira la obra. Por eso cuando el Señor Jesucristo les conviene, no está hablando por hablar o por decir una frase conocida. Está hablando porque hay un fundamento en este aspecto muy sólido y muy grande. Entonces lo primero que hace el Espíritu, ¿qué es? Cuando dice nacer de agua es que es la muerte, pero ahora ¿quién es el que te introduce?
el Espíritu Santo te introduce al reino de Dios. Primera de Corintios 12:13 en la versión TLA. Mira cómo dice el Señor. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo. ¿Cómo dice? Todos fuimos bautizados por el mismo. Ahora, ¿para qué? Ahora, ¿qué hace y cuál es la obra del Espíritu Santo? Entonces cuando tú oyes la iglesia gloriosa, la iglesia, porque dice Jesucristo que Él se viene a presentar una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces mira en la obra del Espíritu Santo, que es lo que hacia dónde te conduce. Pero esto no es solamente, y vuelvo a hacer énfasis en esto, no es información lo que el Espíritu Santo quiere darnos. Es que el Espíritu Santo te hace parte. ¿Te hace parte de qué? De una sola iglesia. Y cuando dice una sola iglesia, tú y yo entendemos de que se está hablando y refiriendo a la iglesia gloriosa, a la iglesia santa y sin mancha, y sin arruga, y sin contaminación. Entonces la obra del Espíritu Santo, mira, cuando dice el Señor Jesucristo les conviene, mira cómo el Espíritu Santo te lleva a entender en dónde te ha colocado, dónde te ha puesto, a dónde te ha introducido, de qué eres parte. Entonces tu entendimiento se amplía y dices, es que no es solamente el aspecto, y para que lo definamos y lo entendamos bien, no es de que tú seas discípulo de una congregación, sino que el Espíritu Santo te lleva y te introduce y te da a conocer que tú eres ahora parte de la iglesia gloriosa. Ahora, notemos en este aspecto cuál es la expresión de la iglesia gloriosa. ¿Cuál es el estilo de vida de la iglesia gloriosa? Guiada por el Espíritu Santo, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Entonces cuando el Espíritu Santo te introduce a que seas parte de la iglesia gloriosa, no solamente te da a conocer este traslado o esta inclusión, sino que te lleva a que tú vivas y desarrolles el estilo de vida de iglesia gloriosa. Y no por concepto, no porque así está escrito, sino porque tú lo estás viviendo, tú lo estás expresando, tú lo estás disfrutando. Tú tienes una seguridad y un fundamento sólido porque el Espíritu Santo te da a conocer personalmente que tú eres y que formas la iglesia gloriosa. Mira cómo el Señor, cuando dice les conviene que esto suceda, es que el Padre se ha determinado manifestarse en todo su esplendor en este tiempo. Y para esto, dentro del plan eterno de Él decidió enviar y poner su Espíritu Santo en cada uno de sus hijos.
Ahora, cada uno de sus hijos viven esta realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Dice que fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia, pero también un solo cuerpo. Y cuando habla cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo se expresa el cuerpo de Cristo? Siguiendo con exactitud la dirección de Cristo, que es la cabeza. Ahora, sigamos entendiendo esto. Cuando dice el Señor que esto es lo que Él ha determinado y que esta es la parte que continúa después de la obra redentora de Jesucristo, esta es la expresión de cada uno de nosotros, de que somos y nos expresamos como la iglesia gloriosa. El Espíritu Santo ya nos ha introducido, pero ahora tenemos que manifestarlo, expresarlo, demostrarlo, evidenciarlo, porque ya el Espíritu Santo ya hizo esto. Él ya nos hizo parte, ya nos hizo ser parte de la iglesia gloriosa, una sola iglesia gloriosa y un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es evidenciarlo, mostrarlo, manifestarlo. Eso es lo que ahora nos corresponde. Entonces, no nos ha, o la obra más bien, quiero decir, la obra del Espíritu Santo no es algo pequeño, no es algo mínimo, no es algo que debamos o pensemos que es algo sencillo. El Espíritu Santo es el que continúa la siguiente etapa en el plan del Señor, pero para que se manifieste esta iglesia gloriosa, para que se manifieste el cuerpo de Cristo. Para esto, y nosotros ya hemos sido introducidos a formar parte de esta iglesia gloriosa. Amén. Sigamos viendo otros pasajes de la Escritura. Ahora aquí en Hechos capítulo 1, verso 8, dice claramente el Señor. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? A ver, que se oiga con más poder. ¿Qué es lo que tú tienes? Un poquito más. ¿Qué es lo que tienes tú? Dice, recibiréis poder. ¿Cuándo vas a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo vino el Espíritu Santo sobre ti? Cuando nacimos de nuevo, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿tú qué has recibido ya? Has recibido el Espíritu Santo y por lo tanto has recibido poder. Ahora no estamos hablando de un poder mágico. No estamos hablando de un poder mágico de que tú, de una forma mágica, tú tengas ese poder y digas, ok, que se aparezca esto. No está hablando de ese poder, aunque el Señor tiene la capacidad de hacer lo que sea. Pero no está hablando de ese poder. ¿De qué está hablando entonces? ¿Qué es lo que vimos anteriormente en 1 Corintios 12:13? Dice que el Espíritu Santo nos introdujo para formar una sola iglesia.
y un solo cuerpo. Ahora, ¿cuál es esa sola iglesia? La iglesia gloriosa. Ahora, para que tú puedas expresar que eres iglesia gloriosa, el Espíritu Santo te fue dado para que tú recibas ese poder de manifestarte como iglesia gloriosa. Pero también dice que fuimos introducidos a un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué has recibido tú cuando vino el Espíritu Santo? ¿Poder para qué? Para expresarte como cuerpo de Cristo. Entonces tú tienes ya la capacidad. Tú tienes ya que poder, hablando otra palabra de poder, la autoridad. Tú tienes que ya la potestad. Hay una palabra que se ha mencionado, tú ya estás habilitado para manifestar esto, ya estás capacitado. Sí, recibiréis poder y ese poder ya ha venido sobre ti. ¿Para qué? Para poder manifestarte como iglesia gloriosa, para poder manifestarte como cuerpo de Cristo, para poder ¿qué? Mira, es que esto está que, mira el plan perfecto de parte del Padre. Jesucristo dice, les conviene. ¿Cuándo tú puedes decirle a alguien, mira, yo te recomiendo este té, esta bebida, esta fruta, yo te recomiendo esta verdura, esta legumbre? ¿Cuándo tú puedes recomendar y que has visto tú que los resultados, los beneficios, has visto que, es que es incomparable? Entonces viene Jesucristo, Él vive esta realidad de ser guiado, de ser gobernado, de ser dirigido por el Espíritu Santo, y entonces ahora habla con esa claridad. Les conviene ahora a ustedes que sean conducidos, que sean guiados. Y entonces vemos aquí, ¿por qué nos conviene? Mira, porque recibimos poder. Recibimos poder. Tenemos poder. ¿Y poder para qué? Ahorita solamente hemos visto estos dos ejemplos en la Escritura, pero hay un sinfín de ejemplos en la palabra de Dios donde este poder es efectivo. Sí, el poder que hemos recibido del Espíritu Santo es efectivo. Sí, si hablamos de poder perdonar, ahora podemos, porque está en nuestra naturaleza, pero ahora el Espíritu Santo también nos da ese poder. Por eso el Señor, cuando dice les conviene, está diciendo algo que Él ya vivió y algo que Él ya disfrutó, algo que Él ya probó, algo que Él ya lo vivió, fue hecho verdad en Él. Él lo puede garantizar, lo puede decir con esa seguridad. Les conviene. Entonces mira, ¿qué dice el Señor? ¿Qué tenemos? Ahora, si te puedes remontar a tu vida anterior, en el reino, o no en el reino, en la potestad de las tinieblas, tenías tantas barreras. Nuestra hermana María nos comentaba un día en una reunión con ella, sí, María Soto, esposa de Héctor Soto, nos comentaba cómo estaba en la potestad de las tinieblas, cómo era su estilo de vida. Estaba
incapacitada. Le habían dicho que no podía manejar un automóvil, que no podía dormir sin tomar un montón de cosas, que no podía estar bien de su sistema nervioso. Bueno, un montón de cosas. Pero cuando la liberta el Señor y cuando viene el Espíritu Santo, ahora le da poder. ¿Y qué es lo que empieza ahora a expresar? Que sí puede tomar examen para manejar, tener licencia, que sí puede conducir un automóvil, que sí puede dormir con tranquilidad, que sí puede hacer todo lo que antes le habían dicho que no podía. Sí, es que no, por alguna razón vemos el poder del Espíritu Santo solamente enfocado, o lo enfocamos más bien nosotros, el poder del Espíritu Santo solamente a las cosas espirituales, y así lo hemos definido, solamente a lo que se refiere a la palabra de Dios, y fuera de ahí ya no permitimos, o ya no dejamos, o ya no si permitimos al Espíritu Santo que manifieste su poder en nosotros para todo nuestro estilo de vida. Pero en la realidad de nosotros, la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es necesario para todo nuestro estilo de vida. Sí, es necesario para todo el desarrollo, para toda la manifestación, para toda la expresión de hijos de Dios. Sí. Y ahora nosotros lo tenemos ese poder. En algunas cosas sí lo hemos utilizado, por decirlo así, o sí hemos permitido que el poder del Espíritu Santo se manifieste, pero en otras no. Y ahí nosotros necesitamos corregir estos aspectos, porque tenemos un poder tan grande a nuestro alcance, a nuestra disposición, como es el poder del Espíritu Santo. Sí, sí, así es. Y es lo que necesitamos nosotros expresar, ese poder, esa capacidad, ese potencial, esa grandeza de lo que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por ejemplo, en esta parte de la Escritura dice: me seréis testigos. ¿De qué está hablando? Cuando dice: y me seréis testigos, que vamos a hablar, pero ya con una expresión que, en una dimensión que evidente. ¿Pero por qué? Porque hay un poder del Espíritu Santo. Si evidente, mostrándolo, evidenciándolo. No solamente vamos a ser testigos de decirle a alguien, sino que vamos a testificar con nosotros mismos de ese poder y de esa grandeza. Cuando viene el Señor y liberta al hombre que vivía en Gadara, ¿cómo estaba este hombre? Estaba enloquecido, fuera de sí. Estaba toda su mente estaba entenebrecida. Ahora viene el Señor, lo liberta, ¿y qué es lo que hace? Lo envía. ¿A dónde lo envió? ¿Para qué? Para hacerle testigo. Para ser él, la misma persona de él, iba a ser que iba a testificar del poder del Señor. Ese mismo hombre que antes estaba enloquecido y que peleaba con todo el mundo y que a todo mundo quería
golpear y dañar, ahora ese mismo hombre, pero con el poder del Señor, expresándose, iba a ser notorio ese poder. Entonces para ti, para mí, no es ser testigo solamente de decir del Señor, de hablar del Señor, sino de qué, de evidenciarlo con mi persona, máximamente cuando alguien nos conoce. Claro que tú eras bien torpe para hablar anteriormente, cuando estabas en las tinieblas, pero que ahora el poder del Señor ha venido sobre ti y que el Espíritu Santo te ha dado ese poder ahora para no hablar torpemente. Tienes ese poder. Sí, es que, bueno, hay tantos ejemplos en la vida de nosotros que podemos utilizar de cómo éramos, pero ahora con el poder que tenemos, cómo debemos de ser. Ese es el poder. Mira, en el mundo de las tinieblas, en la potestad de las tinieblas, muchas personas viven fantasías. Por ejemplo, ven telenovelas y las viven. Sí, las viven. En la telenovela la mala va a hacer daño a alguien y ya lo transfiere a la vida real. Tengo que cuidarme, porque alguien me puede querer hacer daño. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Un entendimiento todo corrompido con ese aspecto. Pero ahora viene el Señor, la liberta, el Señor la transforma, ahora tiene el poder del Espíritu Santo en su persona. Entonces ahora, ¿cómo debe de ser su expresión? Nada de que andar viendo telenovelas y andarse, ¿cómo se dice?, contaminando con ese aspecto, y mucho menos pensando que le puede pasar todo esto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Hemos recibido poder. Poder para serle testigo, para ser testigo de Él. Y esto no es testificar que ilusiones, no es testificar esperanzas de que un día va a suceder, no, ya ha sucedido, pero ahora es la expresión completa de este poder que se ha manifestado en nosotros. Entonces, la primera persona que debe de sorprenderse de este poder eres tú. Eres tú mismo, tú misma. La persona que debe de sorprenderse y decir qué poder tan grande se ha manifestado en mí, eres tú misma persona. Les conviene. Ahora tienes poder, pero tú eres el que tienes que verte y tienes que sorprenderte de esa grandeza que está en ti. Sí, que tú te conoces como eras en las tinieblas y ahora cómo es de evidente el cambio con el poder del Espíritu Santo. Sí, o sea, tú mismo no te puedes engañar. Tú mismo no puedes decir, es que otra gente sí puede decir, tú no has cambiado nada, tú eres la misma persona, tú eres así, asá. Pero otra persona no te conoce como tú te conoces. O sea, individualmente. La capacidad que ahora tú debes de evidenciar y demostrar es una capacidad superior. ¿Pero por qué? Porque ha venido sobre ti el Espíritu Santo y te ha dado poder. Y te ha dado poder. Y tú puedes ahora tú puedes. Pero la situación es de que se ha dado, es de que hemos reducido el poder del Espíritu Santo solo a algunas cosas, algunos aspectos. Y no hemos permitido que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad.
o que nos enseñe todas las cosas. Solamente un aspecto. Es tiempo de que nosotros entendamos claramente, pero viviéndolo, cuando el Señor Jesucristo dice, les conviene. Les conviene. Hablamos de la persona del Señor Jesucristo y lo vemos a Él que nunca se le complicaron las cosas. Nunca se le complicaron las cosas, nunca, o más bien sí tuvo complicaciones, pero nunca permitió que esas complicaciones le afectaran. Nunca. Él no permitió que estas situaciones que él enfrentó le detuvieran, o lo paralizaran, o lo estancaran. ¿Por qué? Porque siempre manifestó ese poder del Espíritu Santo. Siempre lo manifestó. Oiga, si no le dijeron cosas bonitas al Señor Jesucristo, le dijeron que estaba endemoniado. Tú, de parte de Belcebú, recibes el poder para echar fuera demonios. Así le dijeron. ¿Cómo pudo pasar esas cosas, esas situaciones? Manifestando el poder del Espíritu Santo. Vimos en la tentación de que él fue tentado, pero ¿qué pasó en esa tentación? Él venció. ¿Pero por qué venció? Porque expresó el poder del Espíritu Santo. Cuando él habla y dice, les conviene que esto suceda, está hablando claramente y está hablando certeramente para la continuidad del plan de Dios, de la manifestación de hijos de Dios. Sí. Está hablando con ese fundamento. Entonces, cuando él declara esto en el libro de los Hechos, recibiréis poder. Es algo que él ya había vivido, él ya había experimentado. Él pudo vencer ¿qué? Tentación, ¿qué pudo vencer él? Desprecios, ¿qué pudo vencer? Humillaciones, ¿qué pudo vencer? Oiga, la burla, el escarnio. Usted sabe que cuando le estaban crucificando, dice que le pusieron un manto, le taparon los ojos y le golpeaban y le decían, a ver, ¿quién te pegó? Y venció todo esto. ¿Cómo pudo vencer todas las situaciones? Porque tenía lo mismo que nosotros, el Espíritu Santo, pero él tú lo tienes, lo utilizó, lo usó, tú lo tienes, tú lo tienes. ¿Qué cosas se te han hecho complicadas? ¿Qué cosas se te han hecho difíciles? ¿Qué cosas se te han hecho ¿qué? Inalcanzables? ¿Qué cosas se te han hecho ¿qué? Difíciles de lograr? ¿Pero por qué? Porque hay una falta de expresión del poder del Espíritu Santo. Es tiempo de que nosotros corrijamos en ese aspecto nuestras vidas como hijos de Dios. Que nosotros lo corrijamos y cómo vamos a corregirlo. Usando el poder, utilizándolo, expresándolo, manifestándolo, mostrándolo. Y como te decía anteriormente, tú conoces tu persona como tú solamente, nadie más después lo puede conocer. Sí, tú sabes las deficiencias que has tenido cuando estabas en las tinieblas, y todo esto tienes la capacidad ahora y el poder para
desechar todas esas deficiencias y mostrar un nivel superior. Quizá antes de ser hijo de Dios se decía imposible aprender inglés. No sé a cuántos se les hacía imposible antes, pero ahora si tú dices que es difícil aprender inglés, estás menospreciando el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ir a alcanzar a las naciones? ¿Cómo las vamos a alcanzar si no tenemos la capacidad de qué? De comunicarnos en otros idiomas. ¿Qué es lo que tú has recibido cuando viene el Espíritu Santo? Ya bajó el poder, ya disminuyó. A ver, que vaya subiendo, que vaya manifestando qué ha recibido cuando vino el Espíritu Santo. Ahora lo hermoso de esto es ser testigos. Ser testigos. Ser testigo, yo ser testigo. Yo ser testigo de ese poder expresado a través de mí, en mí. Sí. Cuando dice el Señor les conviene, no está hablando suposiciones, no está hablando fantasía, no está hablando ¿qué? Irrealidades. Cuando dice les conviene que ustedes vivan guiados, conducidos, gobernados, ahora expresando el poder del Espíritu Santo, es porque Él lo vivió en su persona. En su persona lo disfrutó. Ahora nos corresponde a nosotros expresar ese poder. Sí, si tú dices no puedo, estás ¿qué? Si tú dices no puedo evangelizar, ¿qué estás diciendo? Que el Espíritu Santo es ¿qué? ¿Qué? Si tú dices no puedo discipular, ¿qué estás diciendo? Que el Espíritu Santo ¿qué? ¿Ven? Y esta es la verdad. Por eso dice, yo les digo la verdad. El Señor Jesucristo, de sus palabras, yo les digo la verdad. Les conviene. Entonces, nosotros debemos de salir de esa, ¿cómo podemos decir? De ese pensamiento de que de esa limitación que hemos puesto nosotros mismos al poder del Espíritu Santo. De esas barreras que nosotros hemos puesto. Pero es que, miren cómo es el asunto. Para unas cosas sí hemos experimentado el poder del Espíritu Santo. En algunas áreas. Sí lo hemos experimentado. Por ejemplo, ¿tú por qué continúas acercándote, oyendo las revelaciones que el Padre nos da por diferentes fuentes? ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta en ti y te lleva a buscar, a interesarte, a escuchar lo que dice el Padre en Reforma, lo que dice el Padre en los congresos, lo que dice el Padre en los servicios en el templo, lo que dice el Padre en el adiestramiento, en el discipulado. ¿Por qué lo haces? Porque el Espíritu Santo trabaja en ti para que tú te intereses. Sí, ¿quién nos da ese entusiasmo de estar presentes? Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Quién nos da esa inclinación
Es el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo te digo que sí hemos experimentado este poder del Espíritu Santo, pero solamente en unas pocas áreas, en unos pocos aspectos. Cuando el poder del Espíritu Santo es extenso y es ilimitado, es que inmenso, es que super, hiper, megatón, dunamis. Ahora nosotros somos los que hemos puesto esta barrera o esta limitación. Nosotros. Porque el Espíritu Santo no tiene limitaciones. Él es eficiente y Él es capaz y Él es poderoso para todas las áreas. Sí, sí, amén, amén. Ahora es lo que nosotros debemos de, sí, de expresar, de disfrutar, de que seamos testigos de ese poder. Así es que para ti y para mí como hijo de Dios, ¿cuál debe ser nuestro lenguaje? Nada hay imposible para el que cree. Nada hay imposible para el que cree. ¿Pero por qué no hay nada imposible? Porque hay un poder del Espíritu Santo que se está manifestando, que se está manifestando, que se está expresando. Mira lo que dice de la Escritura, vamos a ver. Romanos 8:1, mira lo que dice en el libro de Romanos y cómo empieza. ¿Cómo dice en Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está el asunto. ¿Qué es lo que dice el Señor? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ahora ya identifica para los que no andan conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. Mira esa capacidad del Espíritu Santo. Por eso cuando la obra del Espíritu Santo, los hijos de Dios, la expresamos completamente, la iglesia gloriosa es visible. ¿Y cuál es la iglesia gloriosa? Una iglesia perfecta, una iglesia santa, una iglesia sin mancha. ¿Pero por qué? Porque es conforme al espíritu que tiene el estilo de vida la iglesia. Es conforme al espíritu que vive el Hijo de Dios. Ahora note usted en este pasaje cómo es de exacto y cómo define. Dice que no hay condenación o no hay quebrantamiento o no hay pérdida o no hay ¿qué? Cosas malas, cosas que detengan. No hay consecuencias negativas. ¿En quiénes? En los que andan conforme al Espíritu. Ahora está presente algo en nosotros. ¿Qué está presente? La humanidad. Porque somos hijos de Dios, pero no somos divinos.